Bueno, buen mediodía para todos. Gracias por estar acá. Saludar especialmente a quien no está, a Jorge Abuchaija, que está con un quebranto de salud. Le deseamos pronta recuperación. A Gustavo, su hijo. Un saludo a Enrique, a Roberto, que por estas circunstancias hoy están abajo. Pero bueno, vine con mucho gusto a agradecerles la invitación. Yo soy como el chico cero falta acá, ¿no? Creo que he venido a casi todos los almuerzos de ADM. Agradecerle especialmente a la vicepresidenta de la República que nos acompañe. Agradecerles a todos los ministros de la coalición de gobierno que estén presentes hoy acá. Yo les quiero pedir un aplauso para ellos que hoy están acompañando. Y al prosecretario de la Presidencia. Agradecerles a las autoridades nacionales, departamentales y a muchos intendentes que les quiero agradecer especialmente la presencia. A embajadores, a empresarios, amigos y a la prensa. Me van a permitir que empiece con dos avisos parroquiales. El primero, no puedo dejar pasar la oportunidad de saludar a mi amiga Graciela Bianchi por su cumpleaños que está ahí. Y el segundo creo que es una buena noticia. Yo no voy a poner ni foto, ni PowerPoint, ni voy a poner gráficas hoy. Voy a tratar de dialogar con ustedes, sobre todo después de 4 años de gobierno, de mucho trabajo a las puertas de un proceso electoral, donde se impone hablar de lo que construimos y sobre todo, lo más importante, hacia dónde vamos. Más que una lista de hechos en sí, es una concepción que nos inspira a que sean, más que los hechos, ideas vivas, porque eso genera un rumbo virtuoso de logros, de avance y de transformaciones. Voy a decir así porque no puedo dejar de mencionar algunos hechos importantes en estos casi 4 años de gobierno. Porque a nuestro juicio, y dicho con todo respeto, pero muy convencido, este rumbo de gobierno transformó el país e hizo del Uruguay un país más justo, más libre, más confiable y más próspero. El camino al desarrollo lo empezamos el 1 de marzo del 2020, cuando Luis Lacalle Pou asumió la presidencia de la República, asumieron los ministros, asumió este gobierno y empezamos a generar y a gobernar con una coalición inédita de 5 partidos que hoy están todas representadas acá, incluso está el diputado Daniel Peña por ahí. Una coalición que muchos decían que no se iba a dar y se dio, y que no iba a gobernar y gobernó. Y esta coalición de gobierno, este gobierno, tuvo que transitar por 5 crisis. La pandemia, la seca en el verano, dramática, la guerra de Rusia a Ucrania, con los efectos en la inflación, en el petróleo, en los cereales, en los fertilizantes, la crisis hídrica con la sequía en el invierno histórica, hace 83 años que no había, por lo menos desde que se llevan registro. Y por último, no podemos negar la situación de volatilidad cambiaria con Argentina, que obviamente afecta a todo el litoral. Y además, tenemos que decir que no es un gobierno como cualquiera, químicamente puro en 5 años, porque los primeros 2 años a este gobierno, a cualquiera, pero a este en particular lo condicionó la pandemia. Y la prioridad en los primeros 2 años fue la salud de los uruguayos, cuidar a su gente, amparar a su gente y que la economía no se cierre. La presentación de hoy la voy a dividir en 3 partes.
La primera de ellas es cómo ordenamos la casa. La segunda, mostrar el modelo uruguayo de camino al desarrollo. Y la tercera, en perspectiva, lo que viene. Lo primero fue ordenar la casa. Vamos a repasar rápidamente lo que era el Uruguay el 1 de marzo del 2020. Estamos hablando de un desempleo de 10.5%, así recibimos el Uruguay. 194.000 uruguayas y uruguayos sin trabajo. Un déficit fiscal récord en 30 años, 5%. 200.000, quizá un poquito más de uruguayos en asentamientos. Aumento del gasto público, problemas en educación, baja inversión, mal posicionamiento internacional, deterioro en seguridad pública. Y yo en el último almuerzo del año, en honor a que es el último, tengo que ser absolutamente franco, dicho con respeto, pero no voy a dejar de decir lo que pienso. El Frente Amplio, hoy oposición, lo que no hizo es porque no quiso, no porque no pudo o porque no supo, porque tuvo las tres condiciones esenciales que cualquier gobernante sueña. Tuvo tiempo, tuvo poder y tuvo dinero. ¿Qué quiere decir con esto? Tuvo tiempo, 15 años en el gobierno. Tuvo poder porque en los 15 años tuvo mayoría parlamentaria. Y tuvo dinero porque la mayoría de esos 15 años tuvo viento de cola. O sea, nosotros lo primero que hicimos fue ordenar la casa, que es ni más ni menos hacer lo que había que hacer. Ordenar la casa tiene varias connotaciones, yo las voy a mencionar rápidamente, pero me parece que está bueno repasarla con ustedes en esta charla, en este mediodía. Ordenar la casa, en primer lugar, fue ordenar la economía. Como le dije, hoy recibimos un país con alto déficit fiscal, alto endeudamiento, baja inversión, con alta inflación. Íbamos rumbo a perder el gran inversor. Y con responsabilidad económica y con responsabilidad fiscal, y yo quiero mencionar acá a Azucena y su equipo económico, a Diego Labate en el Banco Central y a todo el equipo económico, Alito está por ahí. Con esa responsabilidad fiscal y económica, hoy la situación es la opuesta. A pesar de las crisis, a pesar de la pandemia que condicionó al mundo y también Uruguay, hoy es la opuesta. Hoy mejoramos los niveles en todos los indicadores y en todas las variables económicas. 85.000 puestos de trabajo más que en febrero del 2020 antes de asumir. Récord histórico de personas trabajando. El salario real se recuperó antes incluso de lo que teníamos previsto. La masa salarial aumentó un 5% sobre febrero del 2020. Se paga 5% más de sueldos que en el 2019. Y el desempleo hoy está a 2,5 puntos menos a cómo recibimos el Uruguay cuando le tocó asumir este gobierno. Tenemos la inflación dentro del rango meta. Vaya si es importante. Esto no ocurría desde desde el 2005, por ahí. Está alrededor del 4%. Tenemos la inversión privada a niveles récord. Una baja de casi 4 puntos del informalismo. Y tenemos, y que me quiero detener acá, tuvimos y tenemos un crecimiento del producto. El 2022, Uruguay creció casi al doble que la media de la tasa mundial. Casi al doble, 4,9%. Es más, íbamos camino al 5%. Los últimos 2 meses los condicionó el inicio de la sequía. Este año, el 2023, con la sequía de por medio, con la inestabilidad regional, con la inestabilidad mundial, con quizá el frenazo de algunos países que son muy demandantes de productos nuestros, el Uruguay, a diferencia de otros países en la misma situación y muchas veces con los mismos problemas que decrecen, el Uruguay también en el 2023 va a crecer.
Y yo ya les adelanto, Azucena no me mates, les adelanto que el año que viene yo soy muy optimista. Que vamos no solo a crecer, sino que vamos a crecer mucho más parecido a lo que fue el 2022 que al 2023. Y por último, cuando hablo de ordenar la casa, tiene que ver con la economía. Yo tengo que hablar de la confianza en esta política económica asociada inéditamente a una política ambiental, donde la política ambiental fue transversal a todos los ministerios y la ministra de Economía asumió ese tema para muchas veces ponerle ese ingrediente a la emisión de deuda soberana. Yo no puedo dejar pasar que Uruguay fue pionero a nivel mundial en noviembre del 2022, con todas las incertidumbres, en emitir un bono verde con tasas variables en función del cumplimiento de metas ambientales. Emitimos 1.500 millones de dólares y hubo oferta por más de 4.000 millones de dólares. Pero lo más destacable no es lo del 22, que Uruguay crecía a esas tasas que yo le hacía mención. Este año, que es un año más convulsionado, que Uruguay tiene una seca de invierno y de verano, que el mundo está convulsionado, que China frenó su crecimiento. Bueno, hace pocos días el Ministerio de Economía volvió a emitir un bono de las mismas características, un bono verde con metas ambientales y tasa variable en función de su cumplimiento. Y yo le quiero obviamente recordar que emitimos 700 millones de dólares y hubo oferta por más de 2.700 millones de dólares. Habla mucho de la confianza del Uruguay. Así que felicitaciones porque esto es un logro de todo el país. Ordenar la casa es poner en marcha la postergada transformación educativa. Acá está Paula Silveira, Robert Silva, parte del equipo del Codicen de Educación. Vivíamos una grave crisis educativa. Siempre se miró para el costado y decir clarito, siempre dejaron que mandaran los sindicatos. En vez de que el poder político lidere la educación. Este gobierno se hizo cargo y tomó la rienda de la educación. Y la LUC, donde voy a hacer referencia en varias partes de mi exposición a la Ley de Urgente Consideración, Ferrés fue gran parte de su redactor. La LUC permitió darle una base jurídica indispensable para la transformación educativa, donde el primer objetivo es cambiar la tendencia a la deserción, sobre todo en enseñanza media, y se está cambiando. La reforma educativa que se tuvo que hacer en el 4º año de gobierno por la pandemia, donde hubo cambios en la gobernanza, sobre todo lo que tiene que ver con la dirección de la educación, estábamos hablando de los sindicatos, cambios en la gestión de los centros, porque le dimos más autonomía a las direcciones. Cambios curriculares y cambio en la carrera docente, dimos por primera vez en la historia título universitario a los docentes de la educación. Ordenar la casa es ponerle freno al aumento del delito en 30 años. Y acá no puedo dejar de hacer mención a Jorge Larrañaga, a Luis Alberto Heber, hoy a Nicolás Martinelli y a su equipo. ¿Estamos conformes? No, pero estamos mejor. Frenamos la tendencia donde cada gobierno superaba al otro. El 2018 y el 2019 deben haber sido los años más violentos de los últimos tiempos, con más de 30.000 denuncias de rapiña y más de 140.000 denuncias de hurtos. En el 2022, para comparar año cerrado, tenemos casi 25% menos de denuncias de rapiñas y 20% menos de denuncias de hurtos, más un 50% menos de denuncias de abigeatos. También se bajaron los homicidios y tenemos, y acá hay una
también quiero hacer mención de la tarea especial coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional, Javier, que está hoy acá. Este gobierno tiene el récord de combate al narcotráfico, en incautación, en procesados, en incautación de plata, en cierre de boca de pasta base y de incautación de droga. Obviamente que el narcotráfico es un tema sobre el que tenemos que enfrentarlo. No va a haber un gobierno que enfrentó con más fuerza, con más dedicación y con más ganas y con mejores resultados el narcotráfico que este gobierno. Pero este gobierno también, y gracias a la LUC, consiguió algo para mí muy importante que tiene que ver con los resultados positivos en materia de seguridad, que es darle a la policía no solo respaldo político, sino respaldo jurídico para poder actuar. Y acercándola a los vecinos, y la policía actuó. Y por primera vez en mucho tiempo hicimos que volviera a mandar la ley. Ordenar la casa fue enfrentar el déficit de infraestructura y llevar adelante proyectos postergados. Y acá quiero hacer referencia en primer lugar al déficit de infraestructura. Está José Luis Falero, que hace poco lo explicitó aquí en ADM, no me voy a detener. Pero no existe en la historia del Uruguay 3.600 millones de dólares invertidos en obras en infraestructura, donde 8 de cada 10 kilómetros que existen, más los nuevos que se van a hacer, están intervenidos. Acá no solo venimos a cambiar lo que está mal, vinimos también a hacer, no solo a cambiar lo que está mal, sino vinimos también a hacer lo que nunca se hizo. Por eso lo quiero felicitar, porque no solo le dio al Uruguay entero esta enorme cantidad de puentes, de rutas, de caminos, de rotondas, sino que además le dio lo más importante, que es conectividad, baja de costo, acceso, salvar vidas, calidad de vida e igualdad de oportunidades, viva donde viva. Y cuando dijimos hacer cosas que nunca se hicieron, seguramente muchos se acordarán de algunos temas que son icónicos. El puente de la Charqueada, ¿hace cuánto que lo estaban reclamando? La ruta 6, llegando hasta el 329 y pasando el 329, ¿hace cuánto que se está reclamando? El puente sobre Sarandí de allí y tantas otras obras que durante mucho tiempo estuvieron reclamando la ciudadanía con razón. El Uruguay quizá de la zona este del país más postergado, bueno, ha sido una prioridad para este Ministerio de Transporte. Hicimos la mayor inversión en agua en los últimos 150 años, que es el proyecto Arasatí. 295 millones de dólares para generar una fuente alternativa inagotable de agua potable para la zona metropolitana que impacta en 1.800.000 uruguayos. ¿Se podía haber hecho antes? Sí. ¿Se tenía que haber hecho antes? Sí, no hubiéramos pasado lo que pasamos este invierno. Pero este gobierno, a pesar de la pandemia, en el medio de la pandemia, empezó a preparar los pliegos y a hacer lo que tenía que hacer. Estos temas y los que vienen, que lo estamos coordinando en la Presidencia de la República entre varios ministerios, porque es una política bien transversal, lo está liderando en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, antes con Adrián Peña, hoy con Roberto Bovier que nos acompaña. Porque el otro proyecto que tiene que ver también con el medio ambiente y con la calidad de vida y con la igualdad de oportunidades es la universalización del saneamiento. En pocos días vamos a estar anunciando con Roberto Bovier la aprobación de unos pliegos a licitación donde se va a hacer saneamiento en 61 localidades del interior. Vamos a llegar a 55.000 hogares, a 195.000 uruguayos que hoy no tienen saneamiento, por 340 millones de dólares. Y además, por primera vez enfrentamos en serio, o nos acordamos en serio y trabajamos en serio por el tema de los asentamientos. Dijimos que había más de 200.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas. Eso fue lo que recibimos. Bueno, hicimos el plan Avanzar, le pusimos 480 millones de dólares y estamos trabajando bajo el liderazgo del Ministerio de Vivienda, antes con la ministra Moreira, hoy con el ministro Lozano,
para por lo menos llegar, no a todos porque no podemos, pero quizás a 60 o 70.000 uruguayos que se relocalicen y puedan vivir dignamente. Ordenar la casa, recuperar nuestra imagen internacional. ¿Y qué quiero decir con esto? Era vergonzoso ver votar a Uruguay en los foros internacionales junto con países que violaban los derechos humanos y que no respetaban las libertades. Eso cambió. Este gobierno recuperó el rol histórico del Uruguay en defensa de la democracia, del Estado y la libertad en los tratados internacionales. A las cosas las empezamos a llamar por su nombre, también en materia internacional. Nos estamos abriendo al mundo y mucho tiene que ver con recuperar nuestra imagen internacional. Y acá hay una tarea bien importante de la Cancillería, de INAC, de Uruguay 21 y particularmente del Ministerio de Ganadería, donde ha abierto una cantidad enorme de mercados, muchas veces peleando contra la burocracia internacional, pero que los que están en el sector agropecuario saben de lo que me estoy refiriendo. No menos de 20 son los nuevos mercados para nuevos productos y subproductos del sector agropecuario. Y sobre todo recuperamos la confianza internacional. Azucena, digo, hay 4 calificadoras de riesgo, que a diferencia de lo que le pasó a muchos de nuestros vecinos de América Latina, no solo no nos bajaron la nota, sino que nos la subieron. ¿Y eso qué significa? Más inversión y más empleo. ¿Y por qué no suben la nota? Me lo podrán corregir. Pero además de tener instituciones fuertes, democracia estable, esa variable que siempre toman en cuenta, lo que tuvieron en cuenta son un plus que este gobierno le dio, que es responsabilidad fiscal, responsabilidad económica, la regla fiscal y una serie de reformas estructurales que el país estaba necesitando y este gobierno encaró. La Casa en Orden nos permite un camino al desarrollo, por eso decimos, no solo hay un camino, sino también hay un destino. El camino, la segunda parte es el camino uruguayo al desarrollo. No solo ordenamos la casa e hicimos lo que había que hacer, sino que determinamos un camino uruguayo al desarrollo con mucho pragmatismo. Y voy a poner 5 claves bien simples. 1, el camino al desarrollo, ¿cómo lo caracterizamos? Una de las claves es poner el centro a las personas y a la libertad. La libertad responsable, vaya Karina, Daniel antes, con el Ministerio de Salud Pública y con tantos otros, la libertad responsable que resistió tentaciones autoritarias en materia de la pandemia, esta respuesta la destacan en el mundo entero y nos llena de orgullo como uruguayos. Y en cada crisis de las que mencioné apostamos a la persona como centro de las políticas públicas. El Estado, los políticos, los funcionarios públicos, nos debemos a las personas, somos sus empleados y las personas son el centro de nuestras acciones. Se consagró la ley de urgente consideración, que era una ley que representaba nada más ni nada menos que un programa de gobierno de la coalición, que es la columna vertebral de nuestro gobierno. Y que es una ley que más allá de la cantidad de artículos que tiene, lo que consagraba eran libertades y derechos. Libertades y derechos. O bajar el tiempo para las adopciones no tiene que ver con las libertades y con los derechos. O prohibir las ocupaciones de lugares de trabajo y los piquetes que impiden la libre circulación, o asegurarle al trabajador que no quiera hacer huelga que pueda entrar a trabajar, no tiene que ver con las libertades y con los derechos. O la portabilidad numérica, o el alquiler sin garantía para quienes no tienen garantía y sobre todo para los más jóvenes no tienen que ver con la libertad y con los derechos. O pagar y cobrar como se quiera o como se acuerden, no tiene que ver con la libertad o con los derechos. El segundo camino al desarrollo tiene que ver con un camino de valentía. Y acá quiero destacar especialmente el rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y particularmente también de Rodolfo Saldain.
porque me voy a referir a la reforma. Porque nosotros enfrentamos los problemas sin la calculadora electoral. Y dije que vinimos a hacer lo que había que hacer. Y si mejora la vida de la gente, siempre conviene. Y el ejemplo es la reforma de la seguridad social. 2 años, Pablo, 2 años de diálogo social con todos los actores. Y generamos un proyecto y generamos una reforma donde todos los actores políticos del Uruguay, del partido que sea, decían que era necesaria, que era insostenible financieramente en el tiempo y que no podíamos asegurar de las futuras generaciones su jubilación. E hicimos lo que teníamos que hacer, con diálogo social. Después otros miraron para el costado, pero nosotros nos hicimos cargo. Ahora hay un plebiscito, o intentan juntar firmas para un plebiscito no contra esta reforma, es mucho más grave. El plebiscito es contra el sistema mixto de seguridad social. Y lo quieren poner en la Constitución. El PIT-CNT, gran parte del Frente Amplio, y lamentablemente el Frente Amplio, en vez de en este tema tomar una decisión clara y nítida para la gente, decidió dar libertad de acción. Hay en juego 22.000 millones de dólares de todos nosotros, los uruguayos, de ahorro voluntario, de 1.550.000 uruguayos que depositamos en la SAFAP 22.000 millones de dólares para asegurar nuestra jubilación. Es nuestro dinero, voluntariamente puesto. Bueno, nosotros no vamos a especular con andar consultando, nosotros vamos a ser claritos. Vamos a hacer campaña en contra de este plebiscito y vamos a defender el ahorro de los uruguayos. Un camino de oportunidades y no de dependencia. Y aquí quiero hacer referencia al Mides, a Pablo Bartol antes, a Martín Lema ahora. Nosotros priorizamos las políticas sociales. Dimos más recursos porque las políticas sociales no son patrimonio de ninguna ideología. Este gobierno invirtió más y mejor que los gobiernos anteriores en políticas sociales, pero además cambiamos el enfoque. Creemos en generar oportunidades y no dependencia. Y puedo mencionar 3 o 4 ejemplos. Subimos los topes para las asignaciones familiares, para aquellos que encontraban un trabajo formal, para que no se cayeran en el informalismo. Hay más de 25.000 hogares que lo disfrutan. Tenemos un espacio de capacitación y oportunidades sociolaborales para quienes recuperan la libertad, puedan tener una oportunidad para reinsertarse en la sociedad y no reincidir. Vamos en febrero a inaugurar algo que es maravilloso, lo recorrimos con Martín y con varios organismos hace poco, que es un centro de referencia a políticas sociales en Casaballe, donde en 13 instituciones del Estado van a dar respuesta, le acercamos el Estado a la gente, en el lugar quizá de los más alejados y olvidados de Montevideo. Hay 160.000 por lo menos hogares que están recibiendo algún tipo de subsidios, descuento de UTE o Supergas. Somos el país, y esto es una realidad, no lo decimos nosotros, de mayor seguridad alimentaria de América Latina, dicho por Naciones Unidas y FAO. En la rendición de cuentas del 2022, además, pusimos 50 millones de dólares en primera infancia por año y en la rendición de cuentas del 2023 más de 20 millones de dólares en adicciones y salud mental. No tienen parangón en la historia. Un camino que recorremos juntos. Yo dije parte de lo que vinimos haciendo. Y lo queremos hacer sin andar chocando con nadie. Con diálogo, con acuerdos. Nosotros no somos mejores que nadie. Vinimos a hacer lo que la gente nos dijo que teníamos que hacer, lo que comprometimos con la gente. La LUC hoy, entre otras cosas, habilita ser más pacífico, más civilizado. Puede haber una manifestación y al lado circular la gente. Antes era difícil. Y puede haber una huelga y un trabajador que decida no hacer huelga e ir a trabajar. Antes era bastante difícil. Y eso se lo debemos a la LUC. Yo lo defino en esto. Queremos un país con un lugar para todos. Piensen lo que piensen.
Y por último, un camino al desarrollo, un camino de modernidad e innovación. La transformación productiva es permanente. Acá miro al ministro Paganini en su condición anterior y a la ministra Elena Facio. Generaron un programa que se llama Uruguay Innovation Hub, donde empresas tecnológicas del mundo globales están instalando en Uruguay. Hace poco tuvimos la noticia que uno de los pocos data centers del mundo fuera de Estados Unidos de Google se instala en Uruguay. Creo que es el segundo en América Latina. Y eso tiene que ver cómo nos ven y que somos atractivos para empresas tecnológicas y para la inversión. Vamos camino a la movilidad eléctrica, vamos camino a la movilidad sustentable, vamos camino al hidrógeno verde. En pocos días vamos a estar firmando seguramente un acuerdo de inversiones con algunos proyectos de hidrógeno verde. Uno de ellos es en Paysandú, con más de 4.000 millones de dólares entre hidrógeno verde y energías renovables asociadas. No hay hoy un centro educativo público en todo el Uruguay, ni escuela ni liceo, que no tenga internet. El último lo inauguramos con el presidente en Colonia La Valleja cuando se despedía, y tengo que hacerle un reconocimiento ante él, particularmente a Gabriel Gurméndez. Pero además se instalaron 200 antenas en todo el país, en los lugares más recónditos del Uruguay, para que vivas donde vivas tenga transmisión de datos, y esto es la quinta esencia de la igualdad de oportunidades. Por último, lo que se viene. Este camino recién está empezando, falta mucho por hacer. La obra de este gobierno de coalición es la base sólida que nos proyecta. Debemos aspirar a más que hace 5 años, porque Uruguay y el mundo no es lo mismo que hace 5 años atrás. Pero somos objetivamente optimistas. Creo que, personalmente, en la próxima instancia, parte de la coalición de gobierno va a tener que poner arriba de la mesa algunos temas vinculados a agenda pro-competitividad, modernizar las relaciones laborales, acceso a mercados, hasta temas como un plan nacional de riego que se mire a largo plazo. Un Estado más simple, con menos burocracia, incorporando el concepto de inteligencia artificial. Un Uruguay más barato, donde el Estado y la procompetitividad de esta agenda que estamos proponiendo hagan que sea bajar el costo de vida. Un modelo de protección social con más énfasis en la primera infancia, en la pobreza infantil, en la promoción de la natalidad, en la inmigración, y un tema que es innovador pero necesario. Hoy tenemos una cantidad de actores en materia de discapacidad. Vamos a coordinar por primera vez centralmente las políticas de discapacidad para aquellas personas que lo necesitan. Y después, ya que hay varios intendentes acá, una mayor descentralización. Este gobierno ha apostado mucho a la descentralización. No solo en las partidas de OPP, Fondo de Desarrollo Interior, Fondo de Gestión e Incentivo Municipal, que las ha aumentado y que le genera obras, sino que además del gobierno central hay una concepción y las empresas públicas que hay que descentralizar las obras y que no puede haber una salud de primera y una de segunda si vivís en Paso Cementerio o si vivís cerca del Pereira Rosell. Y bueno, y en ese sentido, yo quiero reconocer que este gobierno se comprometió al punto que yo bromo mucho con el ministro de Turismo que le sigo, creo que le fui a todas las promociones de eventos, y este Ministerio de Turismo, como ejemplo lo voy a poner, hace lanzamiento de algunas actividades vinculadas al turismo, donde es lo mismo el Festival del Lago en Andresito que la temporada de verano en Rocha o en Punta del Este. Eso tiene que ver con la descentralización. Es tiempo, como dije, de avanzar y mirar para adelante. Y dije yo que era optimista, ¿verdad? Dije que era optimista, que era objetivamente optimista.
¿Cómo no ser optimistas si gracias al manejo de la crisis sanitaria hoy nos recuperamos mucho mejor que la mayoría de los países de nuestros vecinos y la mayoría de los países de América Latina y del mundo? Y recuperamos el nivel de empleo y el salario. ¿Cómo no ser optimista si sorteamos las crisis y no pasaron ninguna de las catástrofes que pronosticaron? No pasaron que sin cuarentena obligatoria nos contagiábamos todos, no colapsaron los CTI, llegaron las vacunas en tiempo y forma, el plan de vacunación funcionó, pero después en la seca hicimos lo que teníamos que hacer, ayudando como teníamos que ayudar. Y además en la crisis hídrica del invierno no nos quedamos un día sin agua apta para consumo humano. Pero además, no solo no subimos los impuestos, sino que además lo bajamos. ¿Cómo no ser optimista si en un mundo de dificultades convulsionado, Uruguay sigue siendo uno de los países con mayor recepción de inversiones del mundo? ¿Cómo no ser optimistas si vivimos en el mejor país del mundo, con el cual debemos seguir transformando, pero respetando nuestras costumbres, nuestras tradiciones y sobre todo nuestra convivencia? A mí me interesa rescatar mucho eso. Amigos, amigas, ya termino, pero el próximo año tenemos que elegir. Vamos a tener que elegir. O seguimos el camino del desarrollo, la transformación hacia adelante con certezas, o volvemos a un país que se enlentece a ritmo de asambleas, que iguala hacia abajo y que divide entre buenos y malos y nos llena de incertidumbre. Esa es la realidad. Tenemos que elegir entre quienes ordenamos el Uruguay, ordenamos la casa y transformamos, y entre quienes la desordenaron y miraron para el costado. Hace poco tuvimos un episodio que lo quiero mencionar para llegar al final, que fue en el Cerro. Todos los que estábamos acá participamos del episodio, donde estábamos inaugurando un hospital del Cerro que hace décadas esa zona tan populosa de Montevideo lo merece y lo reclamaba. Y obviamente estábamos aplaudiendo, como la mayoría de los habitantes del Cerro y las zonas aledañas. Sin embargo, un grupito insultaba a los gobernantes e insultaba hasta el himno nacional. Son los que ponen por delante el partido y la ideología a las obras. En este caso, las obras era un hospital. Y yo pensaba, y muchos de los que están acá seguramente pensarán igual que yo, porque éramos legisladores cuando el gobierno era el Frente Amplio. ¿Qué haríamos en esas circunstancias? Yo fui, y muchos de los que están acá fuimos como legisladores, en este caso del Partido Nacional, a participar de inauguraciones del gobierno, no de mi gobierno, del gobierno. Porque lo importante era la obra, no quién la hacía. Y eso, ese cambio, esa diferencia de actitud, demuestra mucho más que estar comprometido o no estar comprometido. Demuestra un estilo, una forma de conducta, pero sobre todas las cosas demuestra algo más importante, que es cuál es el sentido de sociedad que concebimos. Queremos nosotros y bregamos por un Uruguay unido, tolerante, con diferencias, con diferentes desafíos, pero sobre todo tolerante, que abra caminos y que cierre brechas, capaz de construir futuros, ojalá que en la mayoría de los temas entre todos. La clave no pasa por tener problemas, la clave pasa por cómo solucionarlos, haciéndose cargo y dando la cara siempre. ¿Me permiten un segundo? Es fácil dar la cara cuando las noticias son buenas. Es una papa. A veces es más difícil cuando las noticias no son tan buenas. Y a nosotros desde el 13 de marzo del 2020 nos vieron junto a los ministros, al presidente de la República dando la cara para anunciar la emergencia sanitaria,
dando la cara para anunciar el primer muerto por COVID, que fue un amigo nuestro, dando la cara para anunciar que estábamos permanentemente dando amparo, haciendo medidas sanitarias, ampliando los CTI para que ninguno se quedara sin atención. Y había miedo la gente, ¿eh? Y damos la cara todos los días. Como dimos la cara también cuando algunos lograron parar por unos días la vacunación, inconcebiblemente, la vacunación de niños voluntaria. Como dimos la cara en la seca para generar ayuda a quienes lo necesitaban, como dimos la cara en esta crisis hídrica del invierno, cuando venía la manija política que nos quedábamos sin agua. Un día fuimos y dijimos: miren, le vamos a asegurar el suministro de agua apta para consumo humano hasta que la coyuntura cambie, y así pasó. Llegamos al gobierno y a los 13 días la pandemia nos hizo recalcular, pero no nos mató los sueños. Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo y cuidando a la gente. Pusimos al país de pie y empezó a caminar. Y ahora, con esta base de desarrollo, podemos desafiarnos entre todos a pensar juntos el Uruguay del 2030. Miren, acá somos todos actores políticos, todos los que estamos acá, todos actores políticos. Y el año que viene, todos nosotros vamos a estar actuando en política. ¿Y saben lo que? Vamos a ir con la tranquilidad de conciencia a hablarle a la gente, a decir que cumplimos con lo que prometimos y quizás un poco más. Y con esa tranquilidad de conciencia de decir que cumplimos con lo que comprometimos y quizá un poco más, llegar a la conclusión, y ojalá la gente llegue a la misma, que valió la pena cambiar el 2019. Pero voy a decir algo más. Si hacemos lo que estamos haciendo, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, con este esfuerzo, con esta dedicación, con este horizonte, con esta base de crecimiento y desarrollo, bueno, vamos con la misma tranquilidad de conciencia el año que viene a pedirle no solo a los que nos votaron, a todo el Uruguay, que nos generen de vuelta la oportunidad de darnos la confianza, porque vale la pena seguir cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.